Comprendiendo el por qué pasamos por los problemas, quizás no solucione todo en nuestras vidas, pero por lo menos nos ayuda a entender qué es lo que Dios está tratando de hacer. El día de hoy no voy a pretender tratar de confirmarles a cada uno el por qué están pasando por algo. Solo sé que de una forma u otra, bíblicamente hablando, sabemos por qué Dios permite que ciertas cosas sucedan a nuestras vidas. ¿Por qué permite Dios cosas malas que me sucedan? Es la pregunta antigua de toda la historia. Es una pregunta que muchas veces ateos hacen en por qué no creer en Dios. Y si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Y por qué la maldad sucede a gente inocente? La pregunta de por qué es muy común aún en la Biblia. Esa pregunta puede mostrar muchas cosas. ¿Por qué puede demostrar frustración? ¿Nunca han escuchado a alguien? ¿Y por qué esto y por qué el otro? Es obvio que la pregunta ¿por qué? Es porque no les gustó. O puede ser ¿por qué? ¿Por qué está pasando? Y ese por qué es más como confusión. Y muchas veces pasamos por cuestiones en la Biblia, por problemas en la Biblia, que podemos acercarnos a Dios con un espíritu incorrecto. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? No estoy de acuerdo. Quiero que me expliques para que yo esté de acuerdo. Y pues Dios no nos tiene que dar explicación en lo absoluto de nada. A lo contrario, pues Él es Dios y por eso Dios nos pide que confiemos en Él, porque la mayor parte de las cosas que Él va a hacer, nosotros no la vamos a entender, no humanamente hablando. Sin embargo, podemos ver que aunque podamos tener resentimiento o podamos tener confusión, vean esto, por favor, sin duda, la vida está llena de sorpresas que tienden a sacar frustración, duda, carne, pecado o santidad de nosotros. Los problemas va a sacar una de estas cosas en su vida. Así como puedes llenarte de pecado, de carne, de una forma egoísta de pensar, el problema también puede sacar santidad de tu vida, puede acercarte a Dios, puede hacerte una persona más de oración, te puede hacer una persona más humilde, puede hacer que seas una persona más útil en la mano de Dios, o puedes desarrollar una actitud en la cual ya no se puede hacer mucho contigo. No tanto fue el problema que te arruinó, fue cómo reaccionaste al problema, que terminó siendo lo que más te perjudicó como cristianos. Mucho tiene que ver con la forma que respondemos a los problemas de la vida, que determina cómo es que usted y yo seremos después del problema. Ya a estas alturas, hermanos, he visto los mismos problemas ahora suceder con diferentes personas. El resultado siempre es distinto, aunque sea el mismo problema, aunque sea la misma cosa. Gente responde totalmente distinto a los mismos problemas porque el corazón es el que dicta cómo respondes. Puedes responder de una forma carnal, puedes responder de una forma espiritual. Puedes envolverte en que una vida que nomás torne en mí, mi sufrimiento, mis dudas, mi egoísmo, o puedo ser que esto me acerque a Dios para ver qué es lo que sigue en mi vida cristiana. Todas estas cosas usted las decide, nadie más las puede decidir por usted. Pero al final de cuentas, lo que usted es hoy es el resultado de cómo respondió a todos los problemas de su vida. Hoy. Ahora, tarde o temprano, Dios pudo haber corregido. He conocido hermanas que aún de años después de ser creyentes en sí, tuvieron a un esposo que fue infiel y ellos decidieron responder en toda su vida con un odio contra el hombre. Entonces ellos le enseñan a sus hijas, no confíes en el hombre, todos los hombres, todos son malos. Y es obvio que no fue la infidelidad que destruyó a esta hermana, es la forma que ella respondió a esto. Cosas trágicas y dolorosas nos van a suceder a todos, pero les vuelvo a decir, usted hoy es lo que es
por la forma en la que usted ha respondido a todos los problemas de su vida. Todos somos esta persona hoy. Y podemos usar nuestro pasado, los dolores para mejorar, o pueden ser también la excusa de por qué usted es una persona muy pésima de actitud. Amén, pastor. Amén. Dios les bendiga. Qué bueno que ahí lo me dan una ofrenda después. Amén. Mucho tiene que ver entonces en la forma que respondemos, pero la verdad es, hermanos, que yo mismo me he preguntado, ¿por qué, Señor? ¿Por qué está pasando esto en mi vida? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esta traición? ¿Por qué esta decepción? ¿Por qué las cosas no han salido como yo quería que salieran? Y cuando uno está perdido por un momento, está perdido emocionalmente, está perdido en cuanto a su fe, está perdido en cuanto a su visión, como que uno pierde su norte, porque nos pasa a todos. Gracias a Dios por la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios vemos que muchos sentían lo mismo. Y cuando uno escudriña las escrituras y se da cuenta que mis dudas, mis dolores, mis preguntas no son tan raras ni peculiares a mí, sino que muchos en la Biblia pasaron por lo mismo, pues esto nos ayuda a nosotros saber lo que tenemos que hacer. Ahora vean, por ejemplo, Moisés preguntó, y dijo Moisés a Jehová, noten la pregunta en sus notas, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Heme ahí, yo me he identificado con esto. Y la verdad es que Moisés está diciendo a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué has puesto todo esto sobre mí? En mi caso, muchas veces he sentido cuando mi corazón ha flaqueado y cuando mis propósitos se pierden, he tendido a sentir la carga de la iglesia como algo de una forma carnal. ¿Por qué? O sea, tengo que lidiar con esta gente necia que por más que se les predica, nunca hacen caso. Y les puedo decir lo que en la profundidad de mi corazón siento, pero no lo voy a hacer. Pero entonces noten, Moisés está haciendo lo mismo. Señor, me has puesto toda esta carga, pero déjales digo, déjalo saco del área espiritual de la iglesia, déjalo pongo a los empresarios, a los trabajos. ¿Cuántas veces personas, oh Señor, este gran trabajo me lo has dado y lo que Dios usa para bendecirte ahora es tu razón de queja? Dios te había dado trabajo para proveer. No, ahora eres como Moisés y estás preguntando y quejándote por qué Dios te dio esta carga, por qué te ha sobrecargado. Ahora, ¿por qué? Y noten que esta pregunta otra vez vuelve a aplicar y muchas veces nosotros nos podemos estar preguntando, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Y Dios, yo pienso, está en el cielo diciendo, mal, te estoy bendiciendo. Pero quieres un trabajo que no te cueste nada, que entres cuando tú quieras, a la hora que tú quieras. Amén. ¿A qué horas quieres entrar? A las hermanas, 10 de la mañana y si Dios obra milagrosamente. Para los hombres es de salir a cierta hora, pero ningún trabajo es así. El trabajo del pastoreado, el trabajo de Moisés, el trabajo de todos nosotros en realidad es una bendición, pero ¿cuántas veces no se puede sentir como una carga? Hay otra pregunta, David se preguntó esto. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová? ¿Te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos pensado nosotros, estamos pasando por un problema y Señor, cuando más te necesito es cuando menos te encuentro? Señor, ¿por qué estás lejos, oh Jehová? Ahorita que tengo el problema encima es cuando más te necesito, pero se siente como que no, hombre, has dado tus espaldas, no te puedo ver, no te puedo sentir. Estoy perdido. ¿Dónde estás? ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos sentido igual? Pues las buenas noticias es que David ha hecho las mismas preguntas. Habacuc se preguntó eso en Habacuc 1:3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia? Están delante de mí y pleito, contienda, se levantan. ¿Cuántas veces no hemos estado en una situación de vida donde sentimos nada más que pura maldad alrededor nuestro? Nada bueno sucede. Todo alrededor se está decayendo, todo se está viniendo encima. Y Habacuc está diciendo, Señor, me estás poniendo a ver
la mera depravación del hombre en todo lo que da, toda la maldad, lo estoy viendo por todos lados. Señor, ¿por qué? ¿Por qué me estás poniendo en una situación donde yo esté viendo la maldad, la crueldad, lo que la gente es capaz de hacer cuando tú no estás en sus corazones? Job se preguntó, ¿por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Sabe lo que Job está diciendo? Señor, siento como que de plano, ahora sí me has dejado solo sin nadie, me has convertido a mí mismo mi propia carga. ¿Dónde estás, Señor? Los discípulos preguntaron esto. Le preguntaron a los discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esa es una pregunta muchas veces cuando el dolor de alguien más no lo digerimos y no lo entendemos. Yo me he hecho esta pregunta, bueno, en forma diferente, cuando he visto un niño con leucemia, cuando he visto niños muy cerca de muertes, y estoy pensando, Señor, entiendo a alguien quizás de mi edad, a otra persona ya grande, pecadora, ¿por qué no se mueren toda la gente mala así y dejas que este niño viva? Y yo sé que no es exactamente igual, pero Señor, pero ¿qué pecado hay en este niño? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo él? ¿O qué hicieron sus padres? ¿Por qué está pasando esto? Muchas veces vamos a ser movidos, pero hay otra pregunta todavía más que se hizo. En Mateo 27:46, Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta Jesús mismo cuestiona a Dios de algo que está pasando. Y hermanos, tenemos que comprender aquí que las preguntas que usted y yo vayamos a tener se pueden ver en la Biblia. Si nomás la estudiamos, podemos comprender, yo no soy el único que me he perdido, yo no soy el único que he dudado, yo no soy el único que no entiendo el sufrimiento que está pasando. Yo no soy el único que muchas veces he sentido que Dios me está sobrecargando de algo. Yo no soy el único que quizás he sentido que Dios me ha dejado solo. Gente en la Biblia pasó por lo mismo. Y la pregunta grande que siempre se repite es, ¿por qué? Dios, ¿por qué está pasando lo que está pasando en mi vida? Y muchas veces, hermanos, usted y yo cometemos el grande error que nos perdemos en la promesa de Dios allá en Juan 10:10, que Dios nos prometió vida abundante. Y muchos cristianos están tan obsesionados buscando la vida abundante, una vida que nuestra mente es una vida sin dolor, una vida que la verdad que donde tienes todo el dinero que necesitas y no tienes que orar por nada, ya lo tienes. Esa es la vida abundante para muchos. La vida abundante para otros es una vida donde todos están de acuerdo contigo. Amén. En su idea, vienes y no me gusta el servicio a las 9:45 de la mañana, me gusta más a las 10. Y en el mundo ficticio que tienes vas a venir conmigo, pastor, no estoy de acuerdo que el servicio es a las 9:45 de la mañana. Y que yo responda y diga, ¿a qué horas lo quieres, hermana? ¿A las 10? Oh, está bien. ¿Qué más quieres que cambie? Porque yo no quisiera causarte ningún agravio. Y entonces en el mundo perfecto es, pues haz esto y lo otro. Y piensan que en la vida abundante todo se alinea para yo no tener nada de fricción. Muchos están buscando una vida abundante en la que, fíjate, no solo tengo todo el dinero, todo sale como yo quiera, todo gira alrededor de nosotros, estamos bien, esa es la vida abundante. Y tantos cristianos se pierden buscando esta vida abundante que se les olvida que también Jesús hizo otra promesa. No solo que nos daría vida abundante, pero también Jesús nos prometió en Juan 16:33 que en este mundo tendréis aflicciones. Nadie busca esas. No es como que ¿qué andas buscando? Ando buscando aflicción, no sé, Dios me prometió, a ver, ¿dónde están los problemas? Porque ando buscando uno. Nadie piensa así.
Todos queremos las bendiciones, nadie quiere las aflicciones. Ahora, Jesús dijo, pero no se preocupen, yo ya he vencido, yo ya he triunfado sobre el mundo. Pero nos prometió las dos cosas, hermanos, en nuestras vidas, así como bendición, como también aflicción. Y olvidamos que todos nuestros quizás personajes favoritos de la Biblia tuvieron su cuota de luchas. Tuvieron que pagar un precio. Las circunstancias fueron difíciles. A veces, hermanos, experimentaron luchas durante décadas sin poder entender por qué las lucharon. Hay cosas que usted y yo a lo mejor no los vamos a entender hasta que lleguemos al cielo. Y vamos a entender, ok, ya entendí. Ahora sí, ya capté por qué. Pero quizás ahorita no vas a saber por qué fuiste abandonado por tu familia. ¿Por qué te dejó tu esposo? ¿Por qué perdiste a tus hijos? ¿Por qué falleció tu hijo? Yo no sé qué carga va a estar en su corazón que no te deja dormir en la noche. Yo no sé, y el porqué de ese problema, nadie lo va a saber, usted un día lo va a entender. Y es por eso que Dios demanda que nosotros confiemos en Él, porque tenemos que confiar en las intenciones de Dios hacia nosotros. Tenemos que confiar que Él es bueno con nosotros. Aunque en el momento no lo sintamos así, pero Él está haciendo algo para bendecir nuestras vidas, aunque por el momento se sienta como dolor. No es malo, hermanos, hacer preguntas. No es. Ya vimos que personas en la Biblia hicieron y cuestionaron a Dios. Sin embargo, por más que hayan sido las preguntas un poco llenas de emoción en lo que no revela la teología por comprensión. Por ejemplo, yo estoy seguro que David sabía que Dios nunca desampara a los justos, porque él mismo lo dijo. Pero en un momento de dolor, David comienza a decir, ¿dónde estás? Ya tengo el problema encima, ¿dónde estás? Porque las emociones, les vuelvo a decir, combaten, y aún en estas preguntas, vemos que Dios llamó justo a Job en Job 1:8. Aún David, con todas sus fallas y sus preguntas y cosas que pasaron, allá en 1 Samuel 13:14, Dios dijo que él era el hombre conforme al corazón de Dios. Hermanos, aún, a ver, ¿verdaderamente el Padre desamparó a Jesús? No, sin embargo, él mismo preguntó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sin embargo, aunque Jesús hizo esa pregunta, el Padre dijo, su Hijo amado en quien tenía complacencia. Nunca malentienda que el hecho que usted se sienta un poco perdido hoy no quiere decir que Dios terminó contigo. Vean, por favor, Dios no siempre respondía a las preguntas, pero sí les hizo saber que Él era Dios, que estaba en control y que entendía cosas que ellos no podían entender. ¿Estamos de acuerdo? Moisés fue un clase ejemplo. Quiero que vayas a Faraón. ¿Yo? No, sí, tú. No, pero no sé hablar. ¿Quién soy yo? Un montón de excusas. Y sin embargo, Dios nunca le respondió la pregunta, ¿quién soy yo? Simplemente le dijo, ve porque yo iré contigo. Y hermanos, cuando estamos en un momento de confusión, tenemos que comprender las cosas que Dios está haciendo porque vamos a estar en estos momentos de confusión. Vean esto, cuando estamos en estos momentos existe una mejor pregunta de por qué. Porque todos nosotros, esa es la pregunta favorita nuestra. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero hay una pregunta mejor que esta. Lo que debemos estar preguntando es ¿qué? Esta pregunta de ¿qué? La estaré contestando el próximo domingo, no se lo pierdan. Pero ¿por qué vamos a tratar hoy? Pero la mejor pregunta es ¿qué? Vean, por favor, ¿qué quieres que aprenda? ¿Nunca se ha preguntado eso usted en dolor? Señor, a ver, espérame, estoy pasando por eso. ¿Qué quieres que aprenda de esto? ¿Qué quieres mejorar en mí? Casi nadie se hace esta pregunta porque estamos tan enfocados en ¿por qué? Que nos estamos perdiendo el ¿qué quieres que yo aprenda? ¿Qué quieres?
mejorar en mí? ¿Qué quieres fortalecer en mí? Señor, ¿has visto algo débil en mi vida y por eso me pones en esto? Yo me veo preguntando esta pregunta siempre cuando hay cosas que requieren paciencia. Señor, yo sé que quieres que sea paciente. La verdad, nunca te he pedido que me ayudes en esta área, pero bueno, voy a tener que crecer en esto. Esta vez más, una vez más. Y ni modo. Yo soy bien desesperado. Yo vuelvo loco a mi esposa. Yo necesito tener paciencia, especialmente cuando vamos a volar juntos. Me gusta estar a tiempo, no me gusta andar a carreras. Ya he viajado suficiente. He visto gente ser arrestada en el aeropuerto, especialmente en Volaris. Muy bien, si tienes que checar maletas y no llegas a 45 minutos antes, te vas tú, pero no tu maleta. La otra vez estamos ahí en espera y no, hombre, un vato loco ahí se puso al brinco, lo tuvieron que detener ahí. Es emocionante porque estás en fila y estás viendo, por lo menos no estás aburrido, muy bien, estás observando qué va a pasar y las cosas se van a empeorar. Pero nosotros íbamos a la boda de Marlene y Joel, íbamos todos, ya íbamos con tiempo, bien planeado, y de repente van sacando un cuchillo de la bolsa de mi esposa en el chequeo. Entonces, a mí me están checando y estoy viendo esto ahí. Yo, ¿qué está pensando? O sea, yo estaba, ¿qué está haciendo? Ahora, no era un cuchillo de bistec, era para ponerle mantequilla. ¿Quién carga cuchillos en su bolsa? Muy bien, entonces yo no lo estoy creyendo, estoy así, me estoy volteando y estoy tratando de ver o sea, ¿qué? ¿Va a sacar una granada? ¿Va a sacar, o sea, qué más carga mi esposa? Quizás, de verdad, tiene una vida oscura que yo no conozco ahí, ¿verdad? ¿Cómo me estaba riendo? O sea, yo le dije, ahora tenía que salir ella porque no lo pueden tirar, ella tenía que salir, tirarlo a la basura. Dije, ¿qué era tu cuchillo favorito? ¿Qué? ¿Por qué lo cargas? Y todo eso nomás para poder tener un poquito más de paciencia. No es mi virtud. Y Dios sabe que tuve que reírme mucho. No, o sea, aún de regreso le dije, ahora Maggie, ¿quieres checar tu bolsa? No sé que tengas una pistola o algo, o sea, no sé. Pero vamos a estar seguros, no vaya a ser, ¿verdad? Que algo pase. Pero muchas veces hay algo que Dios quiere fortalecer en todos nosotros, que por eso Dios permite esa angustia. ¿Cuál es el bien que quieres que haga? ¿Nunca se han preguntado eso en un problema? Si yo estoy en este problema, ¿hay un bien que puedo hacerle a alguien más? ¿Puedo ser de bendición a alguien? ¿Qué quieres que aprenda de esto? La mejor pregunta que hacer cuando estás en un problema no es por qué, es qué. ¿Qué, Señor? Pero eso lo vamos a ver el otro domingo. En mi vida, Dios nunca responde muchas veces el por qué, pero siempre responde el qué. Si yo le digo, Señor, ¿por qué? Muchas veces no responde, pero Él me dice, pero quiero que hagas esto en este problema. Entonces puedo ver lo que Dios quería que yo creciera. Muchas veces me doy cuenta quizás del pecado que se tiene que confesar. Muchas veces me doy cuenta en las áreas que soy débil, en las que Él quiere fortalecerme. Noten, por favor, todos necesitamos conocer bien el porqué de Dios nos permite enfrentar dificultades. Cuando nosotros conocemos del porqué, nos va a ayudar a encontrarnos en todo eso, porque todos necesitamos ser recordados que confiar en Dios requiere momentos de confusión. Si entendieras todo lo que está pasando, pues no tienes que confiar porque ya lo entiendes. El no entender nada de lo que está pasando y aún tienes que responder bíblicamente, demanda que confíes que Dios está haciendo algo aunque no lo entiendas. ¿Alguien te maltrata? Y tienes que comportarte como cristiano, tienes que confiar en Dios que Él va a solucionar esto mientras que tú haces lo que Él pide que te hagas. Pero esas promesas no son para las personas que responden en pecado o responden en carnalidad. Más bien cuando nosotros seguimos haciendo lo que debemos de hacer en cualquier problema que no entendamos lo que está sucediendo. Entonces todos vamos a necesitar esto de por qué estamos enfrentando los problemas presentes. A veces nuestros caminos obviamente no van a ser los caminos de Él. Y les quiero enseñar un principio y vean por favor aquí en la pantalla. Al darme cuenta
de que no hay respuestas fáciles a la antigua pregunta del sufrimiento, ni ninguna nueva verdad, me aferro al principio espiritual que opera en la vida de un hijo de Dios. Que, y vean este principio, que da sentido a nuestra falta de sentido y esperanza a nuestra desesperanza y razón a nuestra insensatez y propósito de nuestra falta de rumbo y fuerza a nuestra debilidad y valor a nuestra cobardía y bendita liberación de nuestra amargura. Es un principio que usted ya conoce, hermanos. Usted ya lo conoce. Pero nunca ve este principio ligado a su dolor. Nunca ve este principio ligado a la agonía o a la confusión o a la pérdida de brújula o lo que quiera. Es un principio, noten, que ayuda a equilibrar el dolor, que pueda quitar el dolor de nuestro sufrimiento, que pueda evitar que desperdiciemos nuestras penas, que merezca nuestra atención enfocada. ¿Listos para el principio? Este principio espiritual se observa cuando un solo grano de trigo es aplastado, enterrado y en cierto sentido muere solo para resurgir y cobrar nueva vida a medida que el tallo del trigo crece a partir de él, produciendo cientos de granos más. La Biblia dice en Juan 12:24, quiero que lo vean, Jesús hablando dijo, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, ¿queda como? Pero si muere, lleva mucho fruto. Él estaba hablando directamente de su propia vida, que él iba a morir y por su muerte iba a dar mucho fruto. Espiritualmente, hermanos, esto aplica a toda la vida cristiana. Jesús dijo, el que quiere ser mi discípulo, tiene que tomar su cruz todos los días y seguirme. El que quiere ser su discípulo tiene que negarse a sí mismo, tiene que morir a sí mismo, porque no puede ser mi discípulo al menos que estés muerto. Sansón vivió para él mismo, no tuvo nada de fruto en su vida, pero la Biblia nos dice en Jueces que cuando él murió, él mató más en su muerte que en toda su vida de vivo, porque vivió para él. Hay muchos cristianos que nunca van a tener fruto porque viven para ellos mismos, nunca mueren, nunca son como el trigo que mueren para poder producir más fruto en sus vidas. ¿Y por qué? Noten lo que Dios quiere lograr, 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno, ¿qué dice? Porque las tribulaciones, hermanos, es la herramienta que Dios usa para matarte, para que mueras a ti mismo, para que dependas de Él. Porque mientras que no tienes razón para ir a Dios, no tienes razón para poder tener fruto. Por eso, hermanos, para todos los cristianos tenemos que comprender que la vida cristiana no es un evento, no nomás es venir aquí a la iglesia. Lamentablemente, muchos cristianos se pierden de la bendición de la vida cristiana porque ven la vida cristiana como un acto religioso, como los eclipses, muy bien, que vienen muy de vez en cuando, así. No va a haber fruto si hago un aspecto de mi vida cristiana una vez cada año. O sea, si yo vengo a la iglesia una vez cada 24 de diciembre, nomás para la cantata o lo que sea, no voy a rendir fruto porque la vida cristiana no es tanto una vez al año, es algo que se hace diario. Es la práctica de la vida cristiana. Es todas las cosas que hacemos. Pero la Biblia nos dice que la leve tribulación momentánea, los dolores, lo que tenemos que hacer para morir a nosotros mismos, es lo que produce en nosotros un peso eterno de gloria. Vean, por favor, Dios no permitirá que nos sobrevenga ningún problema a menos que Él tenga un plan específico mediante el cual pueda sugerir
una gran bendición en la dificultad. Tenemos que confiar en los planes de Dios para nosotros. Tenemos que confiar que Dios es bueno y que sus intenciones siempre son buenas. No nos gusta lo que nos esté dando, pero son buenas para nosotros. ¿Cuántos de nosotros no hemos batallado para darle a nuestros hijos medicina? No les gusta, se les hace agrio, no lo quieren. Y yo nunca he visto un padre que tiene un hijo enfermo de fiebre que quiere darle, ¿verdad?, antibiótico o algo así, y el niño no quiere, diga, ay, no, no te quiero hacer sufrir ni modo. Pues a ver, que Dios te protege entonces. ¿Sabes lo que hacen los padres? Le abren la boca y se lo van a meter y se lo va a tragar. ¿Y por qué? Porque el padre sabe, la mamá sabe que es para el bien del niño, aunque no lo quiera. Y de la misma forma, Dios ve nuestras vidas y dice, yo te quiero preparar para toda la eternidad. Te voy a dar muchas cosas que no te gustan. Pero tienes que confiar en Él. Que cuando Él permite eso en tu vida, por más doloroso que sea, por más difícil que sea, Él tiene la mejor intención, si eres un hijo de Dios, para sacar de ti lo mejor. Entonces, vean en sus notas, mientras que no sabemos las razones específicas del por qué usted está pasando por problemas, sabemos de una forma general por qué vienen los problemas. Y así que vamos a aprender hoy 4 razones de por qué usted puede estar enfrentando problemas en su vida. Amén. Vamos a aprender primero. Número 1, quiero que veamos, Dios quiere dirigirte. Una de las razones que Él permite problemas en nuestras vidas es para poder dirigirnos, para poder guiarnos, porque si no existieran problemas en su vida, literalmente estuviéramos tan lejos de Dios que no estuviéramos buscando dirección. C.S. Lewis dijo lo siguiente, Dios susurra, no susurra en nuestros placeres, pero nos grita en nuestros dolores. Y hermanos, eso es algo bien importante porque la Biblia hace claro que hay una razón, hay problemas y Dios comienza a decirnos, yo sé que duele, yo sé que no puedes ver el por qué, pero noten, escuchen, confía, aquí estoy. Y Él comienza a gritarnos, dándonos instrucciones de qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Noten, Dios usa entonces los problemas para ponernos en el camino correcto. En Salmo 119:67, la Biblia dice, antes que fuera yo humillado, ¿cómo andaba? Descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Él mismo está diciendo, mira, si no hubiera sido porque me humillaste, yo hubiera seguido descarriado. Si no fuera porque me humillaste, yo no hubiera estado en tu camino. Y Dios muchas veces usa los problemas para dirigirnos, para mantenernos en el camino espiritual. El apóstol Pablo describe que Dios permitió que él tuviera un aguijón en la carne, aunque no sabemos cuál es ese aguijón. Segunda de Corintios 12:7, noten. Dice la Biblia, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pablo nunca nos dice qué es este aguijón en la carne. Mi aguijón en la carne es mi panza, amén. Es lo que Dios me dio para mantenerme humilde. No, eso es nomás por muchos tacos. Pero la Biblia nunca nos dice por qué es que Pablo tiene un aguijón en la carne y no nos dice qué es. Muchos hermanos comentaristas se agarran sobre qué es. La mayor parte se inclina de que era un problema de ojos, que le salían pus en sus ojos y no podía ver bien, como cataratas, ¿verdad? En su extremo, pero que tenía un problema de flujo de ojos. Por eso allá en Gálatas, Pablo les dice a ellos en Gálatas 6 que él escribió esa carta con grandes letras porque no podía ver bien. Y ese puede ser otros dicen que fue malaria lo que él tenía. Al final de cuentas, la Biblia nos esconde cuál es ese aguijón. Y yo pienso que la razón que la Biblia lo esconde es por si acaso usted y yo sufrimos por lo mismo. No digamos nosotros, ay, yo también tengo un aguijón en la carne como Pablo.
Porque pueden ser dos cosas separadas. Imagínense que dijera, ¿verdad? No sé, cataratas es lo que tenía. Entonces todo el mundo con cataratas se iba a sobreexaltar y decir, no, hombre, yo soy como Pablo, Dios, o sea, esto me está pasando. Porque el punto del aguijón de la carne no es tanto el aguijón en sí, es el propósito del aguijón, que es lo que Dios quiere que usted y yo comprendamos. Y la Biblia nos dice claramente que para que Pablo no se exaltara, Dios le dio este aguijón en la carne. Y la Biblia nos dice en 2 de Corintios 12:9, noten, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, yo sé, obviamente, que Dios sabía que Pablo iba a ser uno de los más grandes aún de los 12. Él iba a escribir más de la mitad del Nuevo Testamento. Y como Pablo tenía muchas razones de por qué exaltarse. Gente, nomás escúchenme, hermanos, gente muy inteligente, gente con muchas habilidades, con muchos dones. Escúchenme, mucha de esta gente nunca confía en Dios porque son autosuficientes. Pablo en Filipenses decía, no, hombre, si ustedes se quieren jactar de la ley, yo soy hasta fariseo. Ustedes quieren jactarse de cualquier cosa, yo también fui educado, fui enseñado, tengo conocimiento. Y él tenía muchas cosas que todos quisiéramos. Dijo, pero todo eso lo cuento por basura, por ganarme a Cristo. Y lo que yo estoy diciendo, hermanos, es de que como Pablo tenía muchas cosas de qué exaltarse, Dios dijo, ¿sabes qué? Quiero usar a Pablo y yo sé lo que él necesita. La medicina para él es, le voy a dar una enfermedad para que siempre que hable de mí, para que siempre que tenga que hacer algo por mí, esto sea algo que lo haga depender en mí. Cuando primero llegué yo a México, hermanos, no, hombre, no se imaginan lo frustrante que era para mí. Porque si por sí ahorita yo todavía batallo con el español, todavía es una lucha, siempre es algo bien traicionante en donde estoy predicando, lo estoy diciendo bien, no lo estoy diciendo bien, lo traduje mal, bien, o yo mismo me vuelvo loco aquí arriba, me llena de ansiedad y eso es como terapia para mí ahorita, muy bien. Pero al principio era peor todavía. Y puedo comprender el aguijón porque ese temor de no saber bien, de no poder hablar bien, hacía que orara mucho sobre la predicación. Más así de lo que ustedes imaginan, porque yo estaba pensando, Señor, a pesar de cómo salgan las palabras, si está mal escrito, está bien escrito, esté como sea, por favor, usa lo que estoy tratando de hacer. Y es ahí donde un momento de dificultad, de insuficiencia, donde no estaba viendo quizás el crecimiento que yo quería, pero también me estaba culpando a mí mismo, es que escribí el canto Gracias Señor, el que acaban de escuchar. Porque al final de cuentas, no es que Dios necesite algo de mí que yo no pueda darle, es que Dios quiere todo lo que soy. No puedo darle a Dios más de lo que Él me pide. Él me pide que dé mi corazón. Y recuerdo en estos momentos que yo estaba, o sea, con ganas de quizás tirar la toalla, con ganas de ver hacia atrás, con ganas de no sé qué hacer porque me sentía bien insuficiente. En ese momento escribo este canto que le titulé Gracias Señor. Gracias Señor que me quieres usar a pesar de mis insuficiencias, a pesar de que no puedo hablar bien. Eso no importa, tan solo que yo le dé lo mejor a Dios, eso es lo que Dios va a usar. Y hermanos, y esa es la razón que Dios muchas veces nos da aguijones en nuestra carne, porque Él quiere dirigirte. Él no quiere que estés autoconfiado, Él quiere que tú confíes en Él. Él quiere que no te veas a ti en el espejo y decir, wow, wow, yo soy una gran cosa. Él quiere que te veas en el espejo y digas, ¿sabes qué? Es tu pura gracia que está obrando porque yo no soy nadie. Él es todo. Vean, por favor, Dios a menudo usa problemas entonces para alejarnos del pecado. Él usa las cosas para poder guiarnos. En Salmo 119:35, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Entonces, quizás Dios ha permitido un problema en su vida
porque Él quiere guiarte. Hace mucho que no te ha guiado. Tú has sido autosuficiente, tienes todas las respuestas, tienes todo, y Él trae un problema en tu vida, y es nomás para darte un coscorrón y otra vez volverte a guiar como antes lo hacía. Noten segundo, Dios también vemos que quiere inspeccionarte. Otra razón de por qué suceden problemas en nuestras vidas es porque Él quiere inspeccionar de qué somos. Los cristianos, hermanos, son como las bolsitas de té. Uno no sabe lo que es hasta que es puesto bajo agua caliente y destila las bolsitas de té. Pues así somos como cristianos. Nunca sabemos lo que somos hasta que viene la presión y la angustia de la vida y ahora sí destila nuestra vida. Y muchas veces nos damos cuenta que lo que destila nuestra vida es pura basura. Amén. ¿Cómo respondes cuando alguien te ofende? ¿Eres una persona fácil de punto y aparte o eres una persona que a fuerzas se te tiene que dar explicación? ¿Cómo manejas los dolores? A fuerzas tienes que ir y si alguien te da una cachetada, tú también le das una o sabes sufrir. ¿Sabes callar o tienes que hablar siempre? ¿Qué es lo que destila tu vida cuando Dios te mete en el agua caliente de los problemas? ¿A qué sabe tu té? A ajenjo. Díganme, Mara. ¿Qué es lo que destila su vida? Vean, por favor, los problemas son en realidad solo pruebas para revelar qué clase de cristianos somos. Y hermanos, ahí nos damos cuenta todos que quedamos muy cortos de lo que debemos de ser. No somos todos lo que debemos de ser. Y para prepararnos para el cielo, Dios permite meternos en agua, destila nuestra vida y nos da pena cuando la carne sale. Decimos, ¿por qué dije esto? Yo no sabía que eso estaba muy profundo en mi corazón. Qué pena. Porque el agua caliente permitió que algo saliera que quisiéramos que nunca se dieran cuenta nadie. Pero pon nuestras vidas con un poco de agonía, desesperación, y muchas veces sale lo mejor de nosotros, o muchas veces salen cosas que quisiéramos que Dios borrara en la mente de todo mundo. Amén. Amén. Yo les bendiga. Otra ofrenda y luego me pueden dar. Pero noten, por favor, Pedro dijo lo siguiente, 1 Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Quiero que vean estas palabras, hermanos. Si es, ¿y cuál es la palabra ahí? Necesario. Si es necesario, tengáis que ser afligidos. Y yo sé que cuando vemos en otros decimos, no, necesario no. Pero la Biblia dice, por si acaso fuera necesario meter tu vida en diversas pruebas, si es necesario. ¿Por qué? Porque Dios es el que está obrando en nosotros. Y noten para qué, dice la Biblia en 1 de Pedro 1:7, noten, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Noten, por favor, Pedro compara la prueba de nuestra fe a través de los problemas con la refinación del oro en su época. A medida que el oro se calienta, las impurezas flotan a la superficie y se puede quitar dejando el oro solo, o sea, el puro oro. Noten, de la misma manera, el calor de los problemas en nuestras vidas hace que nuestras impurezas y defectos salgan a la superficie. Entonces, la Biblia dice que el corazón es engañoso más que cualquier otra cosa. ¿Y sabes lo que Dios permite? Dios permite que nuestra vida entre en fuego y comienzan a salir todas las impurezas, todas las cosas que no deben de existir. Dios las está sacando. Si es que nosotros respondemos correctamente a los problemas de la vida. Entonces, por lo tanto, cuando estamos en estos problemas, Dios quiere sacarnos toda nuestra maldad, todas las cosas que no nos guía. ¿Por qué? Salmo 139:24 dice,
y ve si hay en mí camino de qué. Y guíame en el camino eterno. ¿Por qué? Porque cuando estamos en estos problemas, cuando estamos en el calor, en el problema, ahora sí, nuestra vida comienza a destilar, nuestra vida está puesta bajo fuego, las impurezas comienzan a salir y lo que Dios quiere que cuando estas impurezas estén saliendo, las estemos confesando. Sí, cierto, Señor, hice esto mal, sí, cierto. Y está saliendo toda la maldad, todo. Señor, perdona los pensamientos que están saliendo. Señor, perdóname por la carne, perdóname por lo que yo estaba haciendo, porque, hermanos, el dolor hace que aclaremos todas las cosas de nuestra vida. Él quiere, hermanos, dirigirte. Él quiere inspeccionarte. Él quiere que el dolor mismo te lleve a que veas todas las impurezas que existen en tu vida. Pero vean tercero, por favor. Dios también quiere corregirte. Y eso no nos gusta. Nadie le gusta ser corregido. Y todos nos desviamos de vez en cuando. Amén. Gracias a Dios por los cintarazos de mi mamá. Fueron duros y eficaces y más cortantes que espadas dos filos. Mi mamá, no, hombre, nos decía en restaurantes, o eres feliz o te ayudo a ser feliz. Y eso significaba que te iba a ayudar a ser feliz. Ibas a sonreír aunque no querías. Eso es lo que eso significaba. Nos metía en el baño, nos daba una cintariza y después de un crujir de dientes, nos decía antes de salir, sonríe. Y uno estaba, no, sonríe. Sonríe bien. Está saliendo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Porque no, hombre, si le decíamos a alguien más que nos pegó, nos volvía a meter y nos daba otro por andar de hablón. Amén. Y las cintarazos eran buenos, pero gracias a Dios por esto. Y yo me pongo a pensar, si nosotros como padres malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿qué tanto más Dios hace en nosotros? Y eso nos lleva a estudiar de Jonás. La Biblia nos dice en Jonás 1:2, vean en sus notas, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Todos conocen, y en Jonás 1:3, hermanos, ¿qué dice la Biblia? Él fue a Tarsis, al otro lado desobedece. Escúchenme, hermanos, hay hermanos aquí que son desobedientes a Dios, que no están siguiendo a Dios y tarde o temprano se van a meter en un problema con Dios. Dios nunca te va a forzar. Amén. Él nomás, es como que Dios, mi mamá siempre quería que hiciéramos el bien, pero no nos iba a forzar a hacer el bien, simplemente nos iba a cintarear y luego íbamos a querer hacer el bien. Amén. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Es una diferencia muy grande. No era como que mi mamá decía, no, yo voy a cambiar tu voluntad. No, no, no. Pero sí nos daba unas buenas y cuando salíamos de esas buenas queríamos hacer siempre el bien para nunca experimentar eso otra vez. Pues Dios nunca forza a nadie. No forzó a Jonás, pero sí le preparó un pez. Amén. Y cuando Jonás estaba dentro del pez, pues fíjense nomás, él se arrepiente estando en el pez. Y ahora sí le dice, Señor, cuando tú quieras, yo ahora sí seré el mejor predicador del mundo, pero sácame de este lugar. Y chum, lo escupió, lo sacó. Y la historia de Jonás y el libro de Jonás fue escrito. Pero noten que la disciplina de Dios es para poder nosotros mejorar y ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Recuerden que la Biblia nos dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces la disciplina no es condenación, la disciplina es porque nos ama. Y nos da una buena porque nos ama. Entonces ahí va Jonás y según él está en su crucero, va a ir a ver el Mediterráneo y él muy a gusto en este crucero. Va y se echa una siesta y viene una tremenda tormenta sobre el barco. Y la Biblia nos dice en Jonás 1:5, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Es mexicano, quería tomar la siesta. Habrá visto las nubes, dijo, fíjate, es un buen tiempo para tomarme una siesta. Viene una tremenda tormenta. Y quiero que comprendamos esto. Vean aquí en la pantalla, hermanos, el barco
Se sacude de un lado a otro, parece que se va a romperse en pedazos. Los marineros arrojan cosas por la borda para alijar la carga. Gritan y vociferan mientras intentan controlar el barco, pero Jonás está profundamente dormido. El sueño profundo de Jonás es una ilustración de lo que sucede cuando nos apartamos de la voluntad de Dios. Nos volvemos ajenos a peligros espirituales y hacemos cosas insensatas porque estamos espiritualmente dormidos. Hay muchos hermanos que están guiando sus vidas a una tremenda destrucción y están bien a gustos. Se está perdiendo su familia, se está perdiendo el matrimonio, están perdiendo hijos, están perdiendo quizás trabajos y ellos, qué a gusto, ¿no? Qué tremenda vida. Los Jonases de la vida están viendo todo tipo de mal venir alrededor de ellos y ellos están calmados, dormidos, con buenas excusas de por qué están haciendo lo que están haciendo. Mientras que Dios está trayendo destrucción, pues que se muera mi familia por mi culpa, no me importa, yo estoy bien a gusto. Pues estoy bien. Si pierdo mis hijos, está bien. Si un día mis hijos me odian, ¿qué importa? Mira, yo estoy tranquilo, estoy bien. Porque todos los Jonases están pecando, están causando gran daño a su familia, pero ellos están dormidos. No les molesta la tormenta, no les molesta el mal. Dios no te trae al hombre a la profundidad de las aguas, no para ahogarlos, sino para limpiarlos. Cuando nosotros como cristianos nos desviamos del camino, Dios va a usar un pez, un problema, algo para traernos otra vez. Y mientras nuestro pecado nos mantenga despiertos en la noche, hermanos, esto va a estar bien. Y no está hablando de mantenerte despierto nomás por remordimiento. Estamos hablando que verdaderamente uno reconoce su pecado. Entonces, ¿qué es lo que por qué Dios permite estos problemas? Dios quiere dirigirte, Dios quiere inspeccionarte, Dios quiere corregirte. Y quiero que vean número 4, Dios quiere perfeccionarte. Santiago nos dice que debemos considerar sumo gozo cuando estemos en problemas. El versículo 4 del capítulo 1 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La palabra traducida como completo o perfecto significa llevar a término a madurez. Por lo tanto, para hacernos completos, nuestras imperfecciones están siendo eliminadas de nuestro carácter. Él está trabajando. La frase, noten, sin que os falte cosa alguna, se refiere a que no nos falte nada que necesitemos para ser usados por Dios. Entonces, hermanos, por lo tanto, uno tiene que estar seguro que cuando está pasando por problemas, Dios sabe, hermanos, cómo acomodar las cosas. Si ese que Él te quiere dirigir, o Él quiere inspeccionarte, o quiere corregirte, o a lo mejor te está perfeccionando. No sé lo que Dios está haciendo. Estaba en una conferencia y el pastor me dice, mira, quiero que escuches el testimonio de este hombre. Y era bien curioso el testimonio, porque es bien impactante. Él comienza a dar su testimonio como cristiano, cómo fue salvo, y de repente dice, pero te voy a decir cómo Dios me trajo a su voluntad. Y me dice, yo estaba a punto de serle infiel a mi esposa. Ya iba yo manejando para ver a alguien en un hotel y iba a ser su primer encuentro. Y de repente cuando iba entrando al hotel recibe una llamada que habían atropellado a su hijo. Su hijo estaba en sillas de ruedas. Entonces él me dice, yo creo que la razón que todo esto pasó era porque fue el accidente de mi hijo que me detuvo de no haberle sido infiel a mi esposa. Ahora, ¿qué hacía él? Él sufría cada vez que miraba a su hijo porque él sabía que era lo que Dios usó para poder corregir, perfeccionar, traerlo a una posición donde ahora sí él sirve al Señor.
y sirve de todo corazón. Es uno de los que más le ayuda al pastor y él estaba ahí como asistente. No trabaja, él es una persona empresaria, pero de todas maneras él era de mucha bendición en su iglesia, porque él siempre estaba consciente, no, hombre, si esto pasó, y muchas veces, hermanos, Dios por su misericordia permite problemas en nuestras vidas para poder sacar algo en nosotros. Carlos Spurgeon dijo, muchos hombres deben la grandeza de sus vidas a sus tremendas dificultades. Piensen en esto, hermanos. Nosotros somos hoy, como les dije, nosotros somos hoy el resultado de todos nuestros problemas y cómo respondimos a ellos. A lo mejor usted respondió mal a un problema, pues es tiempo de arreglar eso. A lo mejor usted ha respondido bien y pues su vida ha sido mejorada por todos sus problemas. La Biblia nos dice en 2 de Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, ¿por qué es que somos consolados? Para poder consolar también a otros, dice la Biblia. Vean, Dios usa nuestros problemas pasados y presentes para formarnos y hacernos madurar de modo que podamos servirle y ayudando a los demás. Eso es el propósito de Dios, hermanos. Así que en todos los problemas, hermanos, Dios está cinceleando su vida, pegándole a su vida, sacando impurezas, mejorándolo, para que un día usted esté en el cielo, cabal en la forma que Dios quiso que usted fuera. Lea su Biblia, lea la voluntad de Dios. Ahí va a entender el por qué. Muchos van a llegar al cielo y se van a topar, no sé, ahí con un Oseas y va a llegar contigo. Dice, fíjate, yo soy Oseas y leíste mi libro. No. No leíste mi libro. No. Ok. ¿Verdad? Quizás va a llegar Jeremías con usted. Fíjate, yo me llamo Jeremías y ¿leíste mi libro? Escribí un libro que se llama Lamentaciones. ¿No lo leíste? No, ¿no lo leíste? No. Ok. Luego va a llegar Ageo. Yo me llamo Ageo. ¿Ageo qué? Ageo. Escribí un libro, ¿no lo leíste? Ni sabía que existías, van a decir. Y todo lo que Dios nos dejó era para poder comprender qué es lo que Dios está haciendo en nosotros. C.S. Lewis dijo lo siguiente: os sugiero que es porque Dios nos ama que nos da el don del sufrimiento. El dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. Veréis, somos como bloques de piedra. En el escultor talla las formas de los hombres, los golpes de su cincel que tanto nos hieren son lo que nos hacen perfectos. Así que, hermanos, quizás hoy su problema es porque Dios quiere dirigirte, Dios quiere inspeccionarte, quiere ver qué hay en tu vida. Dios quizás quiere corregirte o quizás simplemente Dios te está perfeccionando. El porqué particular de su vida no sé, pero sí sé estas verdades bíblicas que nos ayudan a comprender por qué está pasando algo y cómo debo de confiar en Dios aunque yo no entienda por qué está pasando lo que está pasando. Vamos a orar, hermano. Señor, te pido por favor que